escribiendo, si no tiene fondos, pues se presume que estás actuando dolosamente. Entonces efectivamente te pueden querellar por fraude, o denunciar, o demandar para que la gente no. Pero no pueden privarte de tu libertad, bajo ningún motivo. Sí, cuando te llevan delito de fraude como tal, ya entonces sí ya aplica. Sí, es importante también recalcar que es un delito patrimonial, que es un delito que no está considerado por nuestra ley como grave, es decir, alcanzamos la fianza, que sí, jurídicamente es caución, pero vamos a hablar de fianza. O sea, como no es un delito grave, podemos alcanzar la fianza, como dicen coloquialmente. Oiga, abogado, ¿quién determina o estipula el monto de esta fianza? El juez. Vamos a poner un ejemplo. Sí. Pongamos que del otro lado, que sí cometemos fraude, y nos entregan una averiguación por el delito de fraude, nos consignan y nos detienen por tal delito. Tenemos el derecho, al momento de declarar en preparatoria, o sea, cuando nos toman nuestra declaración el juez, de solicitar que nos otorgue la caución a través de fianzas, depósito, hipoteca. O sea, la caución es el género y la especie es la fianza de hipoteca o el depósito en efectivo. Entonces el juez fija esa fianza o esa garantía. Fija en tres cuestiones. En base al monto de lo que defraudaste o supuestamente defraudaste, tu multa y cuánto vale tu libertad. Depende de tu peligrosidad o si no has cometido delitos. Y en base a usted montan tus garantías. Pero sí es totalmente al juicio del juez. Con esto que nos acaba de decir. Con los parámetros que te acabo de decir, efectivamente, al juicio del juez. Pero no perdamos de vista que es un delito que no es grave y más aún, es un delito que procede del perdón del ofendido. Es decir, yo te defraudo. Y si podemos llegar a un convenio, tú me otorgas el perdón y el delito se extingue. O sea, no se persigue de oficio. Es un delito que se persigue a petición de parte o de querella, que son de los que permiten, porque no son graves, son delitos patrimoniales, que nos otorguen el perdón. Sin importar el monto. Sin importar el monto, o sea, si llegan a un arreglo. Sí, lo que pasa es que la penalidad va aumentando en cuanto al monto de lo que supuestamente defraudó. ¿Por qué lo comento? En los cerezos hay mucha gente que está recluida y luego por una mala historia no saben que podemos otorgar una garantía, no saben que el familiar puede negociar con el sujeto que fue agraviado y compurgan una pena que pues se complica por otro delito adentro, ¿no? Sí. Es bien importante que el auditorio sepa que es un delito que no es grave, que es un delito que causa fianza, que es un delito que procede del perdón del ofendido y que pueden salir con eso, si pueden cumplir con una de esas tres hipótesis. Claro. Y no estar recluido con una pena que por desconocimiento, cuando es obligación de la autoridad de explicarle qué garantías constitucionales tienes, que de hecho fundamentales actualmente tienes. Esto no es igual, o sea, el fraude no se califica igual si yo defraudo a una persona a que si defraudo, por ejemplo, al gobierno. Sí. ¿Hay un cambio? Hay un cambio, hay fraudes específicos y se va calificando la sanción en base a quién defrauda. No es lo mismo defraudar a lo mejor de particular a particular, a defraudar, como el código lo dice, a algún grupo de que se consideran desprotegidos, ¿no? Ejidatarios, comuneros. Entonces ahí el fraude aumenta la sanción. Aumenta. Y por ejemplo, lo que decían, si defraudamos a alguna empresa o a algún particular, ¿hay diferencia? Sí, no, bueno, como empresa o como persona moral se considera igual ante la ley. Okay. O sea, no es diferente, o sea, en cuanto a que la gente diga, le debo a alguna empresa y me quieren... Moral o física es igual. Es lo mismo, Okay. nomás cambia. Pero gobierno sí. Sí, bueno, el gobierno ya es otra cosa, no por meter de cuestiones fiscales. O sea, exacto. De cuestiones fiscales. Cuando pero para llegar a eso, también, qué bueno que tocar el tema, pues primero hay ciertos requerimientos que hace la autoridad fiscal para que, determine si efectivamente quisiste defraudar al Estado, ¿no? O simplemente fuiste omiso en algunas declaraciones, o omiso en el pago de algunos impuestos, pero que primero es una cuestión administrativa, que puedes regularizar. No, las cuestiones fiscales es otro tema, pero ya es Se sigue otro proceso, ¿no? Aparte es una situación muy... común. Sí, común, pero aparte el gobierno tiene mucha amnistía, porque pues requiere del fondo. No le conviene mandar a la cárcel si mejor le puedes pagar una parte de la deuda, ¿no? Siempre hay, siento, como un trato, como una... Se puede llegar, a lo mejor no a la condonación, pero sí a un trato. Hay una política recaudatoria, Ajá. inclusive en impuestos estatales, muy flexible actualmente, flexible en el buen sentido. En este caso, nuestras autoridades gubernamentales dan oportunidades para poderse autocorregir. Esa es la palabra. Autocorrígete para que no caigas en una conducta delictiva, ¿no? Claro. Y sí, Ana, tú me comentabas, Gaby, ¿no? El fraude, ¿no? Cometemos fraude, ¿cómo cometemos fraude? Si lo cometemos o no. Y yo quiero ser muy puntual en esto. Sí. Señores, señoras, hay conductas, no todas las conductas son fraude. El fraude para que se dé tiene que haber dolo.
tiene que haber esa maquinación intrínseca, es decir, le voy a pedir a Fernando dinero, pero le comento a Gaby, le voy a pedir para no pagarlo, para fastidiarlo. ¿Sí? Entonces, importante, ese elemento no es trascendente para hacer el delito. ¿Y podemos cometer algún tipo de falta? Vaya, a lo mejor no llega a alcanzar la palabra fraude, sin que nos demos cuenta. Falta que se traduce en cuestión meramente civil, ¿no? O sea, ¿a qué digo con esto? Que para que se dé el delito como tal, tenemos que actuar dolosamente. Sí. El hecho de que podamos soltar un préstamo y por alguna circunstancia externa caigamos en mora, pues no quiere decir que fraude. La Constitución lo dice, por deudas de carácter civil no podemos ser privados de nuestra libertad. Ojo señoras, ojo señores. Exactamente. ¿Sí? O sea, el fraude para integrarlo depende de una averiguación donde el Ministerio Público va a indagar si efectivamente tuviste ese afán de lucrar engañando a una persona o aprovechándose del error en el que estaba. Y no obstante llega ahí, el Ministerio Público confina ante un juez penal. Y el juez penal también determina y valora si existe el delito y si existe su probable responsabilidad. Entonces, hay etapas que tienen que acotarse para poder llegar a determinar si alguien cometió fraude. Y no obstante que el juez diga, bueno, existe el delito, existe su probable responsabilidad, existe un proceso en el cual podemos ser escuchados y vencidos para ver si en verdad cometimos un delito que se llama fraude. Es un juicio extremadamente largo el de fraude, quiero pensar. Sí, pues, debido a que hay que comprobar e investigar. Sí, el proceso como tal, por ley, no debe durar más de un año, porque en la teoría, ¿no? En la práctica, pues, bueno, tenemos procesos de 4 o 5 años. Entonces, pues efectivamente dan pie a que con una buena defensa pues, podamos salir bien librados de esto. Pero ojo, o sea, estamos hablando del extremo. Sí, ya algo ya como que en verdad alguien a lo mejor por los abogados acuden o concurren mucho a esta práctica para presionar. O sea, no es lo mismo demandar a la vía civil en la mercantil que presionar integrando luego averiguaciones para presionar al deudor, ¿no? Al deudor. Oiga, abogado, en semanas pasadas hablábamos del embargo. Entonces, se puede que hay algunas personas que para cobrar un fraude, ¿no? O llegar a tipo de arreglo, ¿no? Personal antes de llegar a la vía legal, para cobrar un fraude, ¿te pueden embargar algo? No, porque lo que está castigando la ley penal es con tu libertad. Y al revés, ¿no? En la ley civil, lo que está con tu patrimonio. Entonces, no es o sea, hay una persona que nos esté viendo, ¿no? Y que alguien le esté amenazando de como tú no me pagas, sobre todo mucha gente que te prestan dinero, ¿no? Que se usa mucho que te prestan dinero, ¿no? Que le llaman los usureros, sí. Entonces, como tú no me pagaste, ya llevas 3 meses que no me pagas, entonces me vas a dar, no sé, lo que tengas, tu coche, y ya no digas tu coche, no sé, tu lavadora, o sea, en niveles... Claro, sí, son niveles, no, es presión psicológica. En tu caso es un tema importante, o sea, bueno, los usureros, los prestamistas, ¿cómo yo cuando solicito un préstamo a una persona de estas, bueno, porque tengo una necesidad, ojo, hay fraude de usura, señores, señoras, pues yo tengo una necesidad y se aprovechan el que presta de esa necesidad y maneja un interés excesivamente impagable, ¿no? Entonces, esos del 15%, 20%, no van a pagarlo. Recomendación, que se lo hagan por escrito, ¿no? Para que después estemos del otro lado. O sea, tú te estás aprovechando de la necesidad que tengo. Porque todos tenemos necesidades. Claro, y si te pedís prestados, ¿por qué no tengo dinero? Mi problema viene que ¿cómo? O sea, ¿cómo te va a pagar un 20% de interés? Entonces, para que sí alcanzar ese rendimiento. Exactamente, entonces como fraude específico tenemos el otro lado de la moneda, el fraude de usura. O sea, me estás aprovechando de esa necesidad que tengo, pero es importante que lo plasmemos por escrito. O sea, no que se malentienda que por eso no voy a pagar, no, simplemente es que no se excedan. Sí. Hay tabuladores. Hay criterios de la Corte, hay criterios de la misma ley de interés legal, que no rebasan el 12% anual, y acá ves que cobran el 20% mensual, o sea, 120 anual contra 12% anual, que marca la ley, estamos hablando de no sé cuántos, 100% más del porcentaje. Muchísimo dinero. ¿Cuáles son los derechos del defraudar? Porque hemos estado muy centrados en quien defraudó, claro, ¿no? Pero ¿cuáles son mis derechos? Si estoy defraudado, ¿qué procede? Importante. Muy buena pregunta, mira. Cuando te denuncian o te creían por fraude, el Ministerio Público ya por una circular del Tribunal Superior de Justicia, que le dice, ayúdame, este Ministerio Público, que son dos órganos diferentes, uno es del Poder Ejecutivo y uno es del Poder Judicial, tienes que mandar a citar al presunto responsable.
al sujeto activo, para que sea escuchado en la averiguación. O sea, no que me consigne una averiguación sin que yo no me entere ni por qué. Entonces es un derecho que tiene. Ya consignado, supongamos que el juez determina, que existe el delito, pues después que existe el delito y la probable responsabilidad, pues tiene derecho a que le tome su declaración preparatoria, a que le nombres un abogado de oficio, o abogado defensor de oficio, si no es que tiene por un particular, o persona de su confianza, tiene derecho a que le den todos sus derechos fundamentales, haga la redundancia, pues ya no son garantías, son derechos fundamentales, ¿sí? La dignidad, derecho a la dignidad, derecho a una adecuada defensa, a un debido proceso, derecho a que no exista error judicial. ¿Cuál es el error judicial? Sí, es muy interesante. Sí, es muy interesante que el doctorado sobre el error judicial. Bueno, es que yo no sabía que todo eso se debía de hacer. Yo estoy trabajando en el tema de doctorado sobre el error judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando son casos tan sencillos y que la autoridad te condena a una pena cuando no la cometiste, pues que tenga la obligación de indemnizar, a que no le digan, perdóname, no te cometiste todo el delito, ¿no? En un caso a lo mejor muy sencillo. No hablamos de casos trágicos, casos sencillos. Sí, claro. Entonces, 4 años en cárcel por delitos que no se cometieron. Entonces, esos derechos son los que tiene la persona que posiblemente pueda estar en la hipótesis de que cometió algún fraude. ¿A cuánto asciende una indemnización y de dónde salen esos fondos? Todavía no está como tal plasmado. No, apenas está... Son propuestas. ¿verdad? Yo, por ejemplo, estoy en una propuesta como posible doctor o candidato a doctor de Derecho, yo hago una propuesta, donde digo, bueno, el Estado, en asuntos muy sencillos, no los asuntos delicados en los cuales está un margen de error como humano, puede fallar el juez, es humano, pero en los casos muy sencillos, que por un descuido tan tonto, condenen a alguien que no cometió el delito. Claro. Ahí sí podríamos proponer que se le indemnice con algo a esa persona. Ojalá solamente fuera por descuidos. Pues sí, luego digo, sí, descuido parece intencional. Claro, pero por eso es muy importante que quedara plasmado eso. Qué interesante. Eso sería una gran pesa para todos. Para hacer el equilibrio, hacer el equilibrio en la sociedad como debe existir, ¿no? Así es. Muy bien. Porfirio, muchísimas gracias. Nada, Hay una pregunta, entonces sí quisiéramos... ¿tiene costo levantar una constancia de hechos en el Ministerio Público? Ningún costo. Porque hay una persona que le cobraron ya 150 pesos y no le dieron sí, que no tiene ningún costo y menos una constancia en nada. La cuestión dice que la justicia es gratuita, expedita y pronto. Entonces, estamos de un abuso ahí de la autoridad. Como dijeron, ya lo timaron. Pues sí. Suena mucho en el Ministerio Público, ¿no? No, claro, yo tuve también esa experiencia igualita en la Ciudad de México, en la que podría levantar un acto de pérdida de una visa. Es que no se puede, se va a tener que ir a la otra delegación, no sé qué. Pero si me dan 100 pesos, lo arreglas. No. No fui a la otra delegación, pero... No, pues sí, porque si no cae uno en corrupción, ¿verdad? Sí, hay una instancia administrativa donde puede la persona elaborar una queja. De esta manera propia, hay directores de por zona. Perdón, no, eso fue la historia trágica de irse hasta la otra delegación en la Ciudad de México. Pero no te creemos. En 3 horas. No te creemos. ¿De qué? Que te fuiste a la otra delegación. Arreglaste el inicio y ya. No, sí. No, ahorita que nos vayamos a corte mejor, yo quisiera arreglar mi cofre para que ya me perdone. Ok. De lo que le debo. Oiga, señora, pues hacemos una pausa, te agradecemos muchísimo, abogado. Porfirio Ramírez, que ha estado con nosotros como cada miércoles. Gracias, siempre. Y regresamos rapidísimo, no se vaya, esto es mejor.